Hola a todos. Esta es la lección 14, no es la lección 13. Vamos atrasados una clase, pero vamos a empezar un tema apasionante. A mí me encanta este tema por las aplicaciones que tiene. En realidad es ya el capítulo que tiene que ver con análisis de Fourier, pero vamos a empezar con las bases de espacios lineales y el concepto de ortogonalidad, en el que se basan un montón de principios. Vamos a empezar de una vez, así echándonos al agua. La primera pregunta, que espero que ya hayan visto en la teoría, es ¿qué es un espacio lineal? Es una pregunta un poco abstracto, o el que es lo mismo o es equivalente, es que es un espacio vectorial. Y por como está en la teoría, como un espacio compuesto por un conjunto de vectores Exacto. ¿Y qué más? que tienen que ser linealmente independientes. No, eso no. Rayos. Podríamos decir que tiene una base vectorial. Sí, tendría una base vectorial, pero vamos a ver, el conjunto de vectores me gusta, pero necesitamos dos cositas más para que sea un espacio lineal. Necesitamos que esos vectores o elementos del espacio lineal, porque no necesariamente los vamos a llamar vectores. Que sean LI, profe. En realidad, que exista una suma y que exista un escalamiento de vectores. O sea, el concepto abstracto, de hecho, vamos a tener un conjunto con elementos. No tenemos necesariamente que decir que son vectores, pero tenemos un conjunto de elementos. Pero vamos a tener dos operaciones definidas para esos elementos. Una suma y un escalamiento. O sea, si yo tengo ahí el conjunto X, tal que X es elemento de ese espacio, entonces yo voy a poder hacer bueno, vamos a poner aquí, si yo tengo dos vectores X y Y que son elementos de estas cosas, de esta cosa, entonces yo voy a poder hacer esto, ¿sí? Y también voy a poder hacer esto. Donde estas son notaciones que estoy usando ahora para denotar que yo estoy escalando un vector o que yo estoy aquí sumando dos vectores. Hay que cumplir ciertas propiedades para estos escalamientos. Eso lo tienen ahí en detalle en la teoría. En principio esto era que prácticamente tengo un grupo abeliano, ¿sí? Esta operación tenía que ser de grupo abeliano, lo que quiere decir que tiene que ser asociativa, conmutativa, tengo que tener elemento neutro y elemento de identidad y todas esas cosas. ¿Sí? Esta es un poco distinta. ¿En qué sentido? En el sentido de que es esta escala. Esa escala no es un vector. Esta escala tiene que ser un término de un conjunto sobre el cual se definen los vectores. ¿Sí? O sea, aquí una frase extraña. Se definen sobre un cuerpo. ¿Sí? O sea, los vectores o los elementos estos que están aquí se definen sobre un cuerpo, donde este sobre es muy arbitrario qué queremos decir. En general, no sé, esos cuerpos que vamos a usar, o por lo menos los cuerpos que vamos a usar nosotros aquí son R y C, pero pueden haber otras cosas mientras sea un cuerpo. Entonces, los vectores están definidos de alguna forma sobre eso. Por ejemplo, podemos hablar de arreglos o tuplas, donde tengo aquí x1, x2, x3, hasta xn, ¿ok? Esto decimos que es un elemento de Rn, ¿ok? Y esto es más o menos el concepto clásico de vectores que manejan ustedes, por lo menos en lenguajes de programación, es parecido esto a un vector. De hecho, en lenguajes de programación esto no es de Rn, eso es cualquier cosa, pero bueno, en mate y eso siempre lo vamos a usar así de Rn o de C a la n. Pero también podemos definir que mi vector son funciones que van definidas de R a R, ¿sí? Entonces, este es el cuerpo sobre el que lo defino, ¿sí? Pero hay más historias aquí que podríamos inferir. Para nuestros fines prácticos, estas son las dos que más nos interesan. Que los elementos del espacio lineal son o vectores, definidos así de forma clásica, o funciones. ¿Ok? De hecho, esto es muy interesante porque a final de cuentas, cuando uno le da vuelta y cuando uno ya finalmente le cayó la peseta de qué significa esto, el significado de estos mismos arreglos es muy, muy variable y flexible. Por ahora, digamos, dejémoslo así, de que tenemos un arreglo de estas cosas, pero después vamos a entender un poquito más del concepto de que en realidad esto lo que significa es cuánto de otro vector en realidad yo tengo en mi vector.
Sí, pero bueno, por el momento dejémoslo por ahí. Entonces, un espacio lineal es un conjunto de vectores o un conjunto de elementos para los cuales están definidos la suma y el escalamiento. Pero no solo eso, ¿ok? Tengo que tener otra característica más, y es que ese conjunto vectorial tengo que poderlo generar a partir de se llama combinaciones lineales, que es escalamientos y sumas de un conjunto generador, ¿ok? Tiene que ser generable o engendrable, es lo mismo, a partir de las combinaciones lineales de lo que vamos a llamar un conjunto generador. Sí, o sea, yo voy a tener un conjunto de vectores, digamos, 3 vectores. Yo digo, mi conjunto generador tiene 3 vectores. El vector V1, el vector V2 y el vector V3. Entonces yo lo que digo es que cualquier elemento de mi espacio vectorial, llamémosle E, yo lo voy a tener que poder expresar como un coeficiente 1 por el vector 1, más, voy a poner aquí un subrayado para diferenciar los vectores de los escalares. C1 es un escalar y V1 es un vector, más C2 por V2, más C3 por V3. Entonces, para todos los posibles valores de C1, C2 y C3, yo genero o engendro un espacio que tiene todos los posibles S, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo llamo un conjunto generador. Entonces, ¿qué es un espacio lineal? Es un conjunto de vectores para los cuales está definido suma de escalamiento y el cual está generado por una combinación lineal de vectores generadores, ¿sí? Hay un montón de características particulares para esos vectores que tenemos por ahí. Lo que me interesa muchísimo aquí que quede claro es que el concepto de vector en general es muy libre. Bien, entonces vamos a la segunda pregunta de una vez. La segunda pregunta, ¿qué es una base de un espacio vectorial? Díganme ustedes. Les voy a soplar de que una base es un conjunto generador, ¿sí? O sea, un conjunto de vectores que me engendran o me generan un espacio. Pero, ¿qué características tiene? Los elementos de la base son LI. Sí, la base es linealmente independiente, ¿sí? ¿Qué significa que sea linealmente independiente? Que la única forma, digamos, si mi base, voy a decir, mi base es un conjunto que tengo vector 1, vector 2 y vector 3, ¿ok? Entonces yo voy a engendrar un espacio generador aquí con C1, me voy a usar subrayados para denotar aquí que eso es un vector. Ok, esto me está generando ahí cualquier otro vector que voy a ponerle V. Ok, si yo hago todas las combinaciones posibles, genero V. Pero lo que quiero decir con linealmente independiente es que la única forma en la que yo tengo para lograr que esa cosa sea cero es si qué. Si todos los coeficientes son 0. Exactamente. O sea, linealmente independiente implica que la única forma en la que yo puedo hacer que esto sea cero es haciendo que C1 sea igual a C2, sea igual a C3, sea igual a 0. Si yo puedo representar a 0 de distintas formas, entonces el conjunto no es linealmente independiente. Por ejemplo, en 2D, digamos, yo tengo aquí 2D y voy a ponerles el vector aquí, representémoslo así, 1, 0. Y este vector de aquí, representémoslo como 0, 1. ¿Ok? Este va a ser mi vector 1 y este va a ser mi vector 2. Cualquier otro vector que yo les dé aquí, yo lo puedo expresar como, bueno, la componente X que tenga por aquí, escalada este valor, más el otro vector por aquí, y ya tengo mi tercer vector, ¿verdad? Definida la suma como que yo defino la suma como sumar componente por componente. ¿Sí? Ok. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les doy a ustedes en 2D? Voy a usar como conjunto generador 1, 0. Ven que estoy usando una notación muy arbitraria, como pares ordenados, pero bueno, no importa. Es incluso a propósito para
de notar de que vectores no es un concepto amarrado a la física de magnitud y fase y esas cosas. Esa es una visualización, ese es un tipo de vectores, pero no es el único. Ok, pero yo les digo a ustedes, ok, aquí tengo un conjunto B. Esto es una base. Entonces, siguiendo esta definición, vean que yo podría definir C1 igual a 1, C2 igual a 1 y un C3 igual a menos 1. Y si yo hago la combinación lineal con estas tres constantes, ¿qué valor me daría al vector resultante? 0. 0. Entonces quiere decir que esto no es una base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cosa no es linealmente independiente. Es linealmente dependiente. Yo puedo expresar este vector de aquí como la suma de estos dos. ¿Sí? Si yo puedo expresar cualquier vector dentro de esa base como una combinación lineal de los otros en la base, eso quiere decir que hay dependencia lineal y por lo tanto no es una base. ¿Qué es lo importante para una base? La base tiene tantos vectores como dimensiones tenga mi espacio. Un espacio tiene tantas dimensiones como vectores en una base. ¿Sí? O sea, si para engendrar un espacio yo necesito 3 vectores, yo sé que ese espacio tiene 3 dimensiones. Si yo necesito 4 vectores, entonces tengo 4 dimensiones, etcétera, etcétera. Creo que tengo demasiada luz en el fondo, así es que se va el video. Profe, Sí, señor. Ahí, ok, según lo que entendí del video, hay varias bases posibles para un mismo, Espacio. para un mismo espacio. Sí. Sí, pero como esos vectores tienen que ser linealmente independientes, o sea, como los vectores de la base tienen que ser linealmente independientes, son de alguna manera equivalentes, o sea, todas sus bases son como los mismos vectores, pero Sí. de otra manera. Genial pregunta. Muchas gracias por esa pregunta, porque me gusta mucho para explicar algo. Vamos a intentar hacer dibujitos aquí. Voy a intentar hacerlos bien rectitos, para que me salgan un poquito más bonitos. Ok. Eso que se está explicando es genial, porque lo que tenemos que imaginarnos, y esto es fundamental para entender Fourier en su raíz, en la la base de Fourier, el concepto que les voy a intentar explicar ahora es central. Voy a pintar aquí con verde un vector. Este es un vector, y digamos que este vector se llama Juanito. Y Juanito es eso que está ahí, y él es él, y es solo uno. Sin embargo, yo puedo describir a Juanito de diferentes formas. ¿Por qué? Digamos, este espacio bidimensional en el que vive Juanito, yo lo puedo, vamos a ver cómo lo hago. Yo lo puedo representar con una base. Voy a usar aquí la base roja, digamos. Voy a pintarla bien grandota aquí. ¿Ok? Yo puedo engendrar esa base con, digamos, este vector y este vector de aquí. ¿Sí? Que es una base, digamos, que esta base, esos vectores están dados por 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Entonces, bueno, Juanito va a tener tanto de V0, por aquí lo vemos muy bonito, y tanto del vector 2, digamos. Digamos que este sea vector 1 y que este sea vector 2. Profe, ahí los vectores, los vectores generadores son como el equivalente, vamos, a los de física, los vectores unitarios. A eso voy, digamos, aquí los vectores generadores son vectores con los que yo puedo engendrar el espacio. Si yo puedo engendrar el espacio con esos vectores generadores, quiere decir que Juanito va a tener una combinación muy particular de esos dos vectores. O sea, Juanito va a ser igual a un coeficiente 1 ahí por el vector 1, más un coeficiente 2 por el vector 2, ¿cierto? En el momento en el que yo diga que esos dos vectores me sirven para engendrar el espacio, de Juanito es un elemento de ese espacio completo. Quiere decir que va a existir un par de coeficientes que me permiten engendrar a Juanito. ¿Sí? Pero yo puedo engendrar ese espacio con eso que usted acaba de decir. En realidad el espacio yo lo puedo engendrar con cualquier otro set de vectores. O sea, o con cualquier otro par de vectores. Yo podría usar este vector de aquí, que ni tan siquiera tiene algo unitario, y este otro vector de allá. Me quedaron demasiado colineales. Voy a ponerlo así.
Sí, entonces de esto, no sé, llamémosle los vectores a este que se llame U1 y este que se llame U2. ¿Sí? Y Juanito va a ser igual, el mismo Juanito va a ser igual a, digámosle, a un coeficiente de 1 por U1 más de 2 por U2. Entonces, Juanito es un elemento de ese espacio. Pero para expresar a Juanito yo puedo usar arbitrarias bases. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo que después vamos a ir haciendo paulatinamente es que a esto, si yo digo, vean, yo estoy en tal base, yo sé que yo estoy trabajando en tal base, como la que usted me acaba de decir en física, yo sé que estoy usando la base IJK, ¿ok? Pero ya esa es mi base. Si yo ya sé que esa es mi base, basta con que yo diga, ok, entonces, Juanito S1, C2. Porque yo sé que este es el coeficiente que va a multiplicar al primer vector de esa base concreta y C2 va a ser el coeficiente que multiplica el segundo vector de esa base concreta. Digamos que esa base se llame Sofía. Okay. Entonces ya tengo la base Sofía con la cual yo puedo expresar a Juanito. Y yo tengo aquí la base, no sé, vamos a ver aquí con esta cosa. Y digamos que esa otra base, a U1 y U2, yo la llamo la base UTA. ¿Ok? Entonces, con la base UTA, yo sé que Juanito yo lo expreso como D1, D2. ¿Sí? Pero Juanito es Juanito, él es él. La única forma es que yo lo expreso o con C1, C2 usando la base Sofía o con D1, D2 usando la base UTA. Pero Juanito es Juanito. ¿Sí me explico? Sí, profe, pero digamos, el espacio no cambia, o sea, digamos, No, es exactamente el mismo espacio, solo que yo lo estoy describiendo de dos perspectivas distintas. Desde la perspectiva de Sofía y desde la perspectiva de UTA. ok, entonces digamos que yo con alguna combinación podría meter a Juanito ahí con otro vector W y generar el mismo espacio. Exacto. Si usted quiere, usted puede usar que Juanito sea el primer vector de otra base. Que usted le llame a esa otra base, no sé, Elka. De hecho, eso sería como, digamos, como los mapeos donde uno mueve el origen, nada más que ahí se mueve como uno quiera. Sí, digamos, una de las aplicaciones más prácticas de esto que estamos viendo es gráficos por computadora y robótica, por ejemplo. En gráficos por computadora y robótica, usted necesita representar usualmente las cosas respecto a un sistema coordenado que se mueve o cambia dependiendo de cómo está el robot, digamos. Voy a intentar hacer este dibujo, ahí me perdonan que me va a quedar torcillo, pero no importa. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Ok, digamos, engendramos el espacio 3D y en el espacio 3D yo tengo un punto. Entonces, yo voy a decir, ok, aquí hay un punto X, Y, Z. ¿Qué está dado respecto a este sistema coordenado que vamos a poner aquí? Digamos, el sistema coordenado físico de siempre. Esto es el IJK. De hecho, a eso le vamos a estar llamando usualmente un espacio canónico. Sí, el que usualmente usamos de referencia de siempre, que es la primera componente en cero, la segunda, ¿cómo es? La primera componente 1, el resto en cero como primer vector. Todas las componentes en cero, excepto la segunda como segundo vector. Sí, o sea que aquí este I es 1, 0, 0 y el J va a ser 0, 1, 0. El K sería 0, 0, 1. ¿Ok? A esto le vamos a llamar usualmente un sistema coordenado canónico. Que es como, ok, esa es mi referencia absoluta. Ese es el universo, está en ese sistema coordenado. Bien, el punto es, yo tengo un brazo robot. Vamos a intentar hacer aquí un brazo robot bien simplificado. Digamos que tiene ahí una base y después de esa base tiene, no sé, una segunda articulación y la tercera articulación anda por ahí. ¿Ok? Yo usualmente, para manejar el motor que está aquí, ¿ok? Aquí va a haber un motor que le permite a uno mover esto en esta dirección. Y por aquí hay otro otro motor que me permite mover eso en esa dirección. Usualmente yo tengo planteado esta punta de aquí con respecto a un sistema coordenado que está fijo a esta
a este hueso, digámoslo aquí, ¿sí? Y aquí tengo un sistema coordenado que está fijo a este rojo y ese rojo está fijo aquí. Usualmente yo le puedo decir al motor, muévase 10 grados, muévase 20 grados. Y a mí me va a quedar fácil interpretar qué efectos tiene ese movimiento respecto a este sistema coordenado. ¿Verdad? Entonces yo voy a tener para este punto respecto a este sistema coordenado un set de datos, que digamos sea las coordenadas respecto a la muñeca, digamos. Esta referencia yo la voy a tener local, por decirlo así, lo tengo respecto a un sistema coordenado acá. Ese sistema coordenado lo puedo referenciar respecto a este otro. Y ahí me voy en la cadena hacia atrás. ¿Sí? Todo eso lo que me está diciendo es yo tengo sistemas coordenados referenciados uno respecto a otro, pero todos, absolutamente todos esos sistemas coordenados me están describiendo el mismo espacio 3D. ¿Me explico? O sea, desde el sistema coordenado aquí en la punta de la muñeca del robot, este origen del universo, digamos, tiene unas coordenadas, que aquí, como lo pinté, estarían unas coordenadas negativas por ahí atrás. Pero ese sistema coordenado me describe el universo. Por decirlo así, si yo pego una camarilla en ese sistema coordenado, cuando yo me muevo, yo veo a esta articulación, la veo fija siempre, pero por el movimiento de las otras articulaciones de todo el universo se va a estar moviendo. Al revés aquí, si yo pego la cámara a este sistema coordenado, lo que veo moverse es el otro. No importa cuál sistema coordenado esté yo, todos me permiten engendrar el espacio. ¿Sí? Solo que en cada sistema coordenado yo describo a un punto particular del espacio de una forma distinta. ¿Sí me explico? O sea, desde este sistema coordenado aquí negro, este punto que pinté aquí solo tiene coordenadas X y Y. Pero en un sistema coordenado que tenga por aquí, yo así voy a tener coordenadas negativas en X, Y y Z. Pero son el mismo punto. O más bien, este es el mismo punto, que es el que llamé aquí Juanito. ¿Sí me explico? O sea, Juanito es uno, es único. Lo que pasa es que tiene diferentes formas de describirse. ¿Sí me explico? Depende de cuál sistema de coordenado esté usando yo, así lo voy a describir de forma distinta. Eso en gráficos por computadora y robótica es pan de todos los días. ¿Cómo cambio yo de referencia de un sistema a otro? Vamos, entonces, no sé, yo tengo infinitas bases para un espacio lineal y con esas bases yo puedo escribir al mismo punto, pero de diferentes formas. ¿Sí se entendió? No sé. Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Ok. Profe, yo tenía una pregunta. Ajá. Una duda que tengo más o menos desde CA y todavía no sé. ¿En qué se diferencia un vector de un fasor? Fasor viene de la asociación. Vamos a ver, el vector es un concepto matemático muy general que es todo esto que vimos aquí. ¿Sí? Un vector es un elemento de un espacio lineal, donde en ese espacio lineal está definida una suma y un escalamiento. Punto. Ahí acabó. Eso es lo que es un vector. Y con ese concepto de vectores vamos a construir todo lo que vamos a construir aquí. Fasor es un concepto asociado a números complejos, pero que está asociado con que usted tiene aquí un número complejo que está girando, ¿sí?, a una determinada frecuencia. Y usted, como estos son números complejos, usted va a tener, no sé, digamos aquí estamos girando a los famosos 60 Hz de la línea eléctrica. Y vamos a tener otras, sí, pongámoslo así, cuando tengamos un circuito aquí con inductores y con capacitores y todo eso, las fases que me representan, bueno, que van a ocurrir entre las corrientes o tensiones aquí entre los diferentes componentes, me van a introducir cambios de fase entre estos, pongámoslo entre comillas, vectores, que me están representando a las tensiones en cada uno de esos. O sea, imagínense que esto siempre está girando, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un circuito ahí alimentado con una cierta frecuencia, entonces van a tener tensiones y cosas que van a tener ciertas fases respecto a ellos, pero uno tiene que imaginarse que esta cosa está girando. ¿Sí? Entonces, por Kirchhoff nosotros sabemos de que tal tensión aquí más tal tensión aquí, si aquí tengo una resistencia, entonces más esa tensión allá, y si aquí tengo algo en paralelo van a ser la misma tensión, pero si aquí tengo otros nodos que hacen loqueras por ahí,
delta estrella y todo eso, van a tener que usar todo lo que leyes de malla, si no, no importa, pero el punto es que aquí uno se puede imaginar que esto está girando, pero aún así aplican las leyes de Kirchhoff, que yo voy a tener que sumar aquí estas cosillas y al final de todo un ciclo cerrado, estas cosas van a tener que llegar a cero otra vez. ¿Sí? Ese es el concepto concreto de fasor. Si usted ve, aquí estamos pintando como vectorcitos y por eso uno tiende a confundirlos. Pongámoslo así, el fasor es un modelo vectorial que le permite a uno manejar los cambios de fase que hay entre los números complejos que me están representando tensiones y corrientes en un circuito. Sí, sí lo dejo claro, más o menos. Sí, ya, mucho más claro. Si el fasor es muy concreto para esta historia de circuitos y las fases, que en realidad lo que me está cambiando es angulillos ahí de vectores. Pero que yo puedo ver aquí. Lo que sí hay que tener en mente con fasores es que estas cosas están girando ahí. Lo que pasa es que, bueno, aunque estén girando, si recuerdan por qué están girando es porque si yo tengo este número complejo aquí girando y yo veo la proyección de esta cosa aquí al eje real, esto que estoy viendo aquí en realidad es un seno, ¿verdad? Bueno, un coseno en este caso. Cuando esto está girando a una cierta frecuencia. Entonces de ahí viene, de que en realidad yo lo que estoy haciendo es como completando este coseno con la función seno en la parte compleja, como para poder representar desfases de estas funciones, simplemente con un desfase de un fasor. Pero este fasor estaría dando vueltas, pero en el momento en el que yo digo, mi referencia es la tensión en la fuente, entonces esa cosa que está girando se convierte de hecho en mi nuevo sistema de referencia. ¿Sí? O sea, se convierte, digamos que viéndolo aquí yo estoy en Sofía, pero cuando yo digo, no, yo voy a usar mi tensión en la fuente como referencia, entonces a pesar de que yo esté girando, yo voy a ver al resto del universo quedito porque todas las otras van a estar girando más o menos a la misma frecuencia. Entonces yo las voy a pesar de que todo esto está dando vueltas, todo, yo voy a verlo todo queditico si yo por decirlo así, me paro aquí para ver el universo. ¿Sí? Entonces a pesar de que yo estoy dando vueltas, esta que también está dando vueltas a exactamente la misma frecuencia la voy a ver fija. ¿Sí? Y eso es, por decirlo así, el truco en fasores. Pero es nada más una interpretación ya muy concreta aquí para el caso de circuitos. ¿Sí? Sí, ok. Muchas gracias. Previa. Bien, bueno, entonces sigamos con la que sigue. Tenemos ahí un conjunto de vectores, el famoso de física IJK. O sea, I es 1, 0, 0, J es 0, 1, 0, K es 0, 0, 1. Sí, aquí estoy usando notación matemática de que yo voy a definir que mis vectores son siempre vectores columna. Entonces esta T que está aquí significa transpuesta. O sea que en realidad mi I es un vector 1, 0, 0. ¿Sí? Álgebra lineal, más o menos por ahí. Ok, entonces tenemos mi vector, mi conjunto de vectores IJK. ¿Qué espacio engendra este vector? Perdón, ese conjunto de vectores. R3. Exactamente. Sí, yo puedo generar R3 con esos tres vectores. ¿Es un linealmente independiente? Sí. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la combinación lineal C1, C2 más C3, esto es igual a C1 con las definiciones usuales de vectores que vimos en física para suma y escalamiento. Sí, o sea, si yo hago una combinación lineal de estos tres, me quedan los coeficientes de estar ahí y ya la pregunta que yo estoy haciendo, ¿cuándo es eso igual a 0? Cuando C1 es igual a C2, es igual a C3. Profe, ¿y cuándo sería, o sea, en ese caso es linealmente independiente, y cuándo sería dependiente? Si digamos usted le pusiera aquí que K fuera 1, 0, 1. No, mentira, ahí no, ahí no. Si usted JK, me falta una letra I, JK, digamos que hay un L extra que fuera 1, 0, 1, digamos. Sí, si mi conjunto ahora tuviera estos cuatro, yo puedo expresar a L como una combinación lineal de I y K. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, de hecho yo podría hacer arbitrarias combinaciones para que me dé 0, con otros Cs que son distintos de 0. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, previa. Esa cosa es una base. Sí. ¿Por qué? No, porque es el no, es LD. ¿Por qué es que, perdón? Es LD, LD no. Linealmente, más bien es linealmente independiente, ¿verdad?
Entonces, al ser linealmente independiente y tener 3 elementos y mi espacio es R3, tengo exactamente el mismo número de elementos que de dimensiones, puedo engendrar todo el espacio, entonces es una base. ¿Sí? 3 elementos linealmente independientes, ¿verdad? Profe, Sí, señor. ahí, según lo que recuerdo, digamos, teniendo una base n-dimensional, no, no puede haber un conjunto de vectores linealmente independientes más, o sea, que tenga más elementos que n. No, no sé si Exacto. lo expliqué. Sí, está limitado por 2 pedazos. Si yo le quito elementos, ya no voy a engendrar el espacio completo. Pero si yo solo tengo a X y Y, ya no puedo expresar quién es el Sí, eje por eso, Z. o sea, aunque ¿Sí? no sea base, digamos, o sea, si yo quiero un conjunto linealmente independiente, se tiene que tener máximo la cantidad de dimensiones de vectores. Exacto. Si yo estoy en un espacio R3 y escojo 4 vectores, ya van a ser linealmente dependientes. Ok, gracias. Siempre cualquier, una vez que me pase del número de vectores, ya no puedo hacer nada más. Sí, o sea, ya me sobran vectores. Ustedes en 2D, con 3 vectores, ¿veis? Sí, uno va a sobrar. ¿Sí? U es ortogonal. ¿Qué significaba que era ortogonal? Ok, el ortogonal es que podía cambiar uno de alguna forma y los demás no cambiaban. Entonces sí, no. Más o menos. Ortogonal significa que ninguna componente me da información para nada de las otras dos. ¿Sí? O sea, no, es imposible que yo con la información que conozco de Z, bueno, ahí en esta base que tengo, que con esa información que tengo de Z sepa algo o pueda inferir algo de las otras dos. ¿Cuándo no es ortogonal? No sé, imagínense una base en la que yo les doy a ustedes estos 2 vectores, aquí como a 30 grados. Es muy raro. Si un punto aquí, cuando yo quiero cambiar, o sea, cuesta mucho encontrar cuáles son las dos componentes que tengo ahí porque hay que empezar a batear mucho porque una componente está influenciando a la otra. ¿Sí? ¿Y cómo compruebo que son ortogonales? Si su producto punto da 0. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, y producto punto con J, esa cosa me da 0, ¿verdad? Producto punto, ¿se acuerdan? Era este por este, más este por este, más este por este. Esa cosa da 0, entonces esto implica que I y J son ortogonales. Y si todas los vectores en la base entre sí son ortogonales, o sea, IJ, IK, JK, si todas estas cosas son ortogonales, entonces yo digo que el conjunto es ortogonal. O sea, si todas las posibles combinaciones son ortogonales, me da que es ortogonal. Pero bueno, esto es cómo lo pruebo. Pero ¿qué significa? Es que yo no puedo inferir nada de una componente a partir del contenido de las otras. Que bueno, en unas clases más vamos a empezar a ver los efectos interesantísimos que tiene eso. Metado en área de matemática. Vamos a ver, nosotros vamos a estar aquí usando bases. Que eso es fundamental, por ejemplo, en todo lo que es reconocimiento de patrones, ese concepto es central para toda un área que se llama de aprendizaje de diccionarios y, bueno, unas cosillas ahí de codificación y eso es muy bonito. Pero, de hecho, en matemática empieza uno a pensar, no, pero yo quiero redundancias. O sea, de hecho, ya alejarme de lo que son bases. Entonces va uno a empezar a hablar de otras cosas que en inglés le dicen frames. Yo no sé si en español eso lo están traduciendo como marcos, ¿ok? Pero bueno, en inglés los frames es algo parecido a una base, pero yo le meto más vectores de la cuenta. Entonces ya tengo redundancia. Entonces la idea en esos lados va a ser, ok, cuando hago la combinación lineal de esos vectores, ¿cómo lo hago de modo que la mayoría de los coeficientes sean 0? ¿Sí? O sea, yo quiero expresar este vector de aquí y en mi frame les estoy metiendo información extra, pero es que me interesan que empiezan a entender por qué. ¿Para qué estamos viendo esto? Y de hecho muchos de los códecs modernos, así de los superpeludos que están usándose para audio, video y todo lo demás, o simple transmisión de datos, están usando estos conceptos. Entonces la idea es, yo quiero expresar este vector como una combinación lineal de todo este otro montón de vectores. También viven en R2, o sea, ya no es una base para nada. Pero la idea es, ok, ¿cómo hago que, digamos,
Yo voy a expresar este como este más un poquito de este y el resto ya los hago cero. Sí, entonces eso se usa mucho en codificación para... yo mando un dato con muy poca información, digamos. Es exactamente el principio de Codex, ¿verdad? Como quiero expresar yo algo con la menor cantidad de datos posible. Los ceros no los mando, solo mando lo que no es cero. Bien, bueno, por ahí andamos. ¿Qué significaba que fuera ortonormal? Bueno, ortonormal significa que los vectores en la base tengan magnitud 1. ¿Ok? Y aquí, bueno, con las definiciones de física que usamos, decimos, sí, la magnitud de esta cosa es 1, la magnitud de este es 1 y la magnitud de ese es 1. ¿Todos de acuerdo? Entonces, sí, esto es ortonormal. Ok, entonces de nuevo, ortogonal significa que todas las combinaciones de pares de vectores en la base son ortogonales entre sí. Y eso significa que el producto punto sea cero. Ahorita vamos a entrar a eso de los productos punto. Y ortonormal significa que la norma de los vectores sea cero, que ahorita vamos a entrar a esta historia de la norma. ¿Sí? Bueno, entonces ya ahí vimos un primer Y ahí, ejemplo. o sea, de la norma de I, la norma de J y la norma de K. Exacto. Todas las normas de todo el mundo tienen que ser 1. ¿Sí? Las bases ortonormales son lo más chivas que puede haber. Que es de nuevo, en robótica, en gráficos por computadora son pan de todos los días. Estas, digamos, ¿cómo se dice? Vectores generadores. O conjuntos generadores, más bien. Ok, la siguiente pregunta también es conceptual. Realice un diagrama de los tipos de espacios lineales de acuerdo a las operaciones que tenemos. El primer concepto es que que tenemos un conjunto de elementos y ya, está el conjunto. Hablamos de... Profe, Sí, señor. voy a regresarme un toque antes de quedarme con la duda. Ok, usted acaba de decir que los ortonormales era que los vectores de la base tienen magnitud 1. Exacto, y son ortogonales. Sí, pero, o sea, ¿eso refiriéndose a la base o al espacio? Porque como los... La base. Ah, sí, porque sí, podría cambiar de base y ya. Ah, ok, sí, refiriéndose a la base, gracias. Sí, o sea, con la base usted puede generar cualquier vector. Y cualquier vector que genere no necesariamente va a tener magnitud 1. ¿Sí? Sí. Vea que de por sí lo que me están preguntando aquí es U, ortonormal, y U es la base, no es el espacio. Sí, Gracias, no es el profe. espacio que esa base engendra. Sí. A mí me gusta la palabra engendrar, no sé por qué, pero mi doctoranda Cindy Calderón siempre me regañaba de que engendrar suena muy feo, que suena así como a película diabólica. Entonces me dice, se dice generar. Bueno, es cuestión de gustos, yo creo. En inglés, por cierto, por si les interesa, engendrar espacios o generar espacios, porque a mí cuando empecé a leer papers me costaba mucho entender qué significaba eso. Es to span a space, o the span of a vector set, o algo así. Esto significa engendrar o generar un espacio. O sea, cuando ustedes les dan unos vectores y están hablando con esos vectores to span a space, es todo el espacio que se genera cuando yo hago la combinación lineal de ellos. Estoy seguro que pronto en papers y eso les van a empezar a salir esa palabrilla. Entonces, nada más para que entiendan qué es. Ok, entonces tenemos... El conjunto va a ser un espacio vectorial si tenemos definidos además la suma vectorial y el escalamiento. En paralelo, que no tiene que ver con espacios vectoriales, yo puedo definir un espacio métrico si en ese espacio defino el concepto de distancia entre dos elementos. Donde la distancia, ahí, bueno, en la teoría tienen ahí un par de propiedades. La distancia siempre tiene que ser positiva, y tiene que cumplir ahí la desigualdad del triángulo y otras cosillas de esas. ¿Ok? Si yo tengo un espacio vectorial en el cual está definida una métrica, una distancia, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, yo voy a poder hablar de un espacio normado. De hecho, aquí hay una dirección que no me gusta en este dibujo, pero en realidad está bien y está mal a la vez. Espacio normado. O sea, ahí tenemos definido el concepto de norma. El concepto de norma está asociado como al tamaño de un vector, ¿sí? A la longitud, no sé, hay muchas formas de interpretar norma, pero es nada más un
un concepto que podemos asociar a un vector a través del cual yo puedo decir este vector tiene una mayor norma que este otro. Si la norma me va a poder darle un orden a los elementos de acuerdo a esa norma. No necesariamente todos los elementos tienen un valor, una norma. O sea, yo puedo tener varios elementos en un espacio vectorial que tienen la misma norma, ¿sí? Aquí el detalle es que cuando yo defino una norma de cierta forma, indirectamente ya tengo definida una distancia, ¿sí? O sea, aquí si yo tengo la norma que voy a definir de esta forma, una norma X, yo voy a poder inducir una distancia por medio de mi distancia, vamos a ponerlo aquí, mi distancia entre dos vectores, yo lo voy a poder decir, ok, eso va a ser la norma de x menos y, digamos, o de y menos x, en realidad igual. Por las mismas propiedades de norma, va a dar igual si yo hago x menos y o y menos x. Ok, entonces, bueno, vamos, si yo tengo definida una norma, indirectamente ya tengo definida una distancia. Y de hecho, vean ustedes que nosotros podemos ver los números complejos como un espacio vectorial. Y yo puedo definir mi norma como la magnitud de un número complejo. Entonces yo puedo definir la distancia entre dos números complejos exactamente así. Y de hecho vean que muchas de las cosas que yo les dije al principio, como ¿qué significa esto? Sí, esto significa todos los números complejos que están a igual distancia de A que a igual distancia que de B. ¿Y esto qué es? El valor absoluto de X es magnitud de un número complejo. Entonces vean que aquí indirectamente ya estaba usando estos conceptos. Entonces, bueno, tenemos espacio normado. Ahora sí vienen las partes divertidas. Si yo tengo un espacio en el que está definido una norma, un espacio vectorial, ¿verdad? Que está definido una norma. Entonces yo voy a llamar como espacio de Banach a un espacio que es completo. ¿Qué significa que un espacio sea completo? Que absolutamente todas las series de Cauchy que a mí se me ocurra hacer ahí van a llegar a un elemento del espacio. ¿Se acuerdan ustedes que eran las sucesiones de Cauchy? ¿Cómo las habíamos visto al inicio? ¿Y para qué las habíamos usado, de hecho? ¿Qué me cuenta algo ahí? Era una sucesión de elementos que se acercan arbitrariamente conforme crece, digamos, la cantidad de elementos. Sí, bueno, digamos una cantidad de elementos, tengo una sucesión. O sea, tengo aquí datos, bla, 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 así, aquí entonces tengo un índice y... Ok, lo que decían las sucesiones de Cauchy es que si yo elijo dos índices, digamos J y K, cualesquiera después de un determinado valor n, entonces los valores de aquí van a estar más cerca que un epsilon que yo me haya dado. ¿Sí? O sea, matemáticamente, para todo epsilon que yo me dé, va a existir un n tal que la magnitud de, digamos que la sucesión tenía elementos A, entonces, bueno, pongamos aquí los mismos números que estoy usando ahí, cualquier A sub I menos A sub K va a ser menor que epsilon con I, ¿qué me hice yo con I? Con J y K mayores que N. ¿Sí se acuerdan? Esto es una sucesión de Cauchy. En otras palabras, si yo escojo cualesquiera dos valores aquí después del n y yo los resto, entonces esa distancia entre ellos dos va a ser menor que un epsilon que yo me dé. O sea, si yo aquí me doy un epsilon más chiquitillo, lo único que voy a tener que hacer es correr este n para más adelante. Sí, o sea, todos estos valores van a converger a un punto. Entonces ese mismo concepto lo puedo extender a vectores. O sea, en un espacio, ustedes se pueden imaginar que yo tengo en el espacio aquí puntos que van en una sucesión de puntos 3D y esos puntos 3D puede ser que empiecen a acercarse a un punto ahí particular. O sea, cada uno de estos puntos llamémosle vector sub n. Sí, entonces conforme yo empiezo a aumentar el n, puede ser que yo empiece a converger aquí como una especie de espiral. ¿Sí? Entonces va a existir un n a partir del cual yo puedo escoger cualesquiera dos vectores y la norma entre esos dos vectores, o sea, digamos, siguiendo esa notación que tengo por ahí, digamos, el vector j menos el vector sub k en esa sucesión, van a tener una norma que es menor que el epsilon. ¿Sí? Vean que por eso necesito que esto sea un espacio normado, porque necesito este concepto de norma. Pero indirectamente lo que estoy usando, de hecho, es el concepto de distancia ahí. O sea que
Y cualquier sucesión que se me ocurra a mí de definir de vectores, que sea de Cauchy, o sea, cualquier sucesión convergente de vectores que se me ocurra hacer, va a llegar a un vector miembro de ese espacio. Si eso se cumple, entonces estoy hablando de un espacio de Banach. O sea, es completo, no hay huecos. Recuerden que sucesiones de Cauchy los usamos para pasar de los racionales a los reales. Y precisamente lo que nos permitieron fue llenar los huecos. O sea, porque hay cosas que yo puedo hacer sucesiones de racionales, pero que al número que convergen es real. A pesar de que todos los elementos de la sucesión son racionales, yo converjo a algo que es real. Por ejemplo, converger a raíz de 2 o converger a E. Y lo mismo tengo entonces con espacios de Banach, que yo los voy a rellenar. O sea, que es un espacio que no tiene huecos. ¿Sí? Profe, ¿Sí, señor? ahí, bueno, con lo que o sea, ¿hay alguna forma de generar un espacio con huecos? Sí, de la misma forma que con de los racionales a los reales. Imagínense, por ejemplo, un espacio vectorial en donde usted le permite a cada coordenada ser racional. O sea, que esta cosa sea un elemento de Q, su X, su primera componente del espacio vectorial sea racional. Entonces de ahí tiene huecos. Eso lo definen los coeficientes. Exacto. Sí. Gracias. Sí. Me interesa, sin embargo, que quede el concepto aquí porque cuando lleguemos ya a series de Fourier va a ser interesante ver que en realidad podemos tener huecos en el sentido de que hay funciones que no podemos representar, pero hay con ciertas definiciones muy concretas, entonces el espacio que engendramos es completo. O sea, el espacio de todas las funciones continuas que tienen un número finito de máximos y bla, bla, bla. Siempre que hagamos todas las combinaciones lineales de eso, vamos a llegar a exactamente funciones de ese tipo. Y entonces estamos en un espacio de Banach, que es completo. Lo que quiere decir que podemos representar cualquier función de esas con una serie de Fourier, pero bueno. Ok, entonces, bueno, espacios de Banach son completos. Espacios pre-Hilbert son los espacios en los que además tenemos definido un producto interno. ¿Sí? O sea, un producto interno de dos vectores por ahí. Y eso tiene ciertos axiomas que debe cumplir todo producto interno. Entonces, si hay definida una operación de producto interno en un espacio vectorial, entonces hablamos de un espacio pre-Hilbert. Aquí lo interesante es que podemos generar una norma a partir de un producto interno. Si yo puedo decir que la norma de X va a estar dada como el producto interno de X por X, raíz cuadrada de eso. Sí, cuando yo defino una norma de esta forma, entonces vean que teniendo un producto interno automáticamente ya tengo una norma y automáticamente ya tengo una distancia. Sí, entonces como con definirme yo un producto interno ya prácticamente tengo definidos normas y distancias. Entonces vean, es interesante. Yo tengo que definir el producto interno en los espacios que usamos en física, que son los euclidianos. Si yo lo defino de cierta forma, ya automáticamente tengo definido cómo definir distancias, ya tengo automáticamente definido cómo definir normas, o sea, tamaño de vectores, y cómo definir a través de eso entonces distancias. Sí, entonces es vacilón. De hecho, ese producto interno en espacios euclidianos es el producto punto. Sí, que agarramos cada componente de X y cada componente de Y, los multiplicamos uno a uno, sumamos eso. Definiendo eso, entonces ya aquí tenemos definido como la norma, una cosa que queda como de Pitágoras, y teniendo eso ya podemos definir distancia. Muy bonito, prácticamente a partir de la definición de producto interno es que sale el resto. Sí, y cuando tenemos estas dos juntas, o sea que ya tenemos un producto interno y además el espacio es completo, hablamos de un espacio de Hilbert. Y eso si les gusta la física moderna y eso, cada rato que se pongan a husmear ahí en las cosas locas que están ocurriendo, bueno, excepto el físico loco este de Wolfram, que ahora definió más bien una teoría computacional para el universo, no sé si se dieron cuenta, con los famosos autómatas celulares básicos con los que está definido el universo. La sacó del estadio. Está muy bonita esa teoría. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro diagrama conceptual. Un conjunto es vectorial si tenemos la suma y el escalamiento bien definidos.
Usualmente vamos a tener un espacio métrico. Esto es que como va en la otra dirección. Esto es lo que es un poco raro en este diagrama. De que si tenemos esto y tenemos definida una norma, bueno, automáticamente mi espacio, con esta norma puedo definir una distancia. El punto es que yo puedo tener un conjunto en el que tengo definida una distancia de un espacio métrico y no necesariamente hablo de normas. ¿Okay? Lo interesante, bueno, y eso ya es un asunto para topología matemática avanzada, digamos, es toda la discusión de si yo puedo tener definida una distancia, bueno, en topología le dicen a eso una métrica, sin tener que definir una norma. De hecho, estuve buscando ahora ahí, pero todo estaba demasiado volado ya en topología matemática, de que eventualmente sí se puede con espacios de infinitas dimensiones, pero digamos, eso no es lo que nos interesa mucho en este preciso instante. O sea, hay unos espacios de esos raros, divertidos matemáticos que se les ocurre por ahí, en la que puede existir una norma, pero no al revés, una distancia, pero no existir una norma asociada. Pero bueno, para todo fin práctico, en el momento en el que tengamos una norma ya vamos a tener una distancia. Y después, bueno, si el espacio es completo, o sea, todas las series de Cauchy van a converger a elementos del mismo espacio, entonces hablamos de un espacio de Banach. Si tenemos un producto interno, hablamos de un espacio Ple-Hilbert, y si tenemos producto interno y espacio de Banach, y es un espacio de Banach, hablamos de un espacio de Hilbert. ¿Ok? De nuevo, esto lo estamos viendo porque con eso vamos a decir el espacio de todas las funciones periódicas acotadas con un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades conforma un espacio de Hilbert. ¿Ok? Con eso estamos diciendo, interesante, entonces eso es bla, 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 bla. Pero bueno, eso lo veremos con más detalle cuando lleguemos a Fourier. Entonces aquí una definición. Demostremos que si yo tengo la norma de x menos y, y a eso lo defino como, ok, eso va a ser la función d de x, y es nada más la norma de x menos y. Entonces lo que quiero es demostrar que eso satisface todas las propiedades de una distancia. Ok, ¿cuáles son los axiomas de una norma? Okay, una norma. La norma es un operador que recibe un vector, vamos a llamar el espacio vectorial v, ¿sí? Y a v le va a asignar un valor real. Sí, así es como está definida la norma. Es un operador que recibe un vector y le va a asignar un valor real. De tal modo que la norma digamos, de un vector x siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso se llama positividad. La segunda propiedad es que si yo escalo mi vector, pues sabemos que es un espacio vectorial y por lo tanto tiene que estar definida de alguna forma lo que significa escalar. La norma de ese vector escalado tiene que ser igual al valor absoluto de A multiplicado por la norma de A. ¿Sí? O sea, la norma del vector escalado es lo mismo que agarrar el vector sin escalar y a lo que me diga que es su tamaño, multiplicarlo por A. ¿Sí? Entonces a esto se le llama escalabilidad positiva. La tercera propiedad es que si yo sumo dos vectores, la norma de ese vector sumado siempre tiene que ser menor o igual que la norma de x más la norma de y. Y la norma de un vector es 0, si y solo si x es 0. ¿Y quién es 0? Este vector 0 es el elemento neutro de la operación suma. Recuerdan que si es un espacio vectorial tiene que estar definida una función suma. Entonces 0 es el vector que si yo lo sumo a cualquier otro vector no cambia nada. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las propiedades de norma, los axiomas que definen a una norma. Profe, una pregunta. ¿Sí, señor? Digamos, con el tercer axioma, Ajá. digamos que x es 1,0 y y es 0,1. Ajá. Entonces, las normas de esos dos vectores son cada uno 1. ¿Sí? Ok, no, ya me cayó la peseta, no, nada. Sí, sí. Está bien. Sí, raíz de 2 es menor que 2. Sí, pero sí. Lo bonito es ver esto de forma abstracta. O sea, sinceramente, yo siempre uso a los vectores esos de física para darle sentido a esto. Pero lo que hay que mantener siempre por ahí detrás de todo es que esto es más abstracto.
O sea, esto aplica para otras cosas que no son esos vectores. En particular, esto que estamos llamando aquí vectores van a pasar a ser funciones muy pronto. O sea, 1 o 2 clases ya vamos a estar hablando ahí de funciones en vez de vectores. O sea, la función es un vector. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar funciones. O sea, yo puedo definir qué significa f de x más f de y. Perdón, más f de x más g de x. Yo puedo definir eso en un intervalo. ¿Qué es? ¿Sí? Y yo puedo definir qué significa a por f de x. O sea, yo puedo escalar funciones, yo puedo sumar funciones. ¡Tara! Ya tengo las dos operaciones que necesito para definir un espacio vectorial. Bien, entonces nada más. Mi conjunto de funciones es mi espacio vectorial. ¿Sí? Lo vamos a entrar por otro enfoque más básico que yo encontré más curioso y vacilón, pero en general, así axiomáticamente ya con eso deberíamos ver que, ok, sí, en realidad es muy general el concepto. Bien, pero entonces lo que nos piden es, si yo defino la función como esto, cumplo los axiomas de distancia. Entonces vamos a ver los axiomas de distancia. El primer axioma de distancia es que d de xy tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, la distancia entre dos cosas siempre tiene que ser positiva. Ese es el primer axioma, no negatividad. Y se cumple. Si yo hago la norma de x menos y, eso siempre es positivo. No, ¿Por qué no? no, mentira, no sé. Vean esta. Sí, siempre es positivo. La norma de cualquier número siempre es positivo. Sí, de hecho, pongámosle nombre a estas cosas para usarlo más fácil. Entonces, sí, por 1. ¿Cierto? Entonces, ok, siempre va a ser positiva la distancia entre dos números. Me interesaría saber por qué, dónde vio el no. No, fue que me confundí, fue que vi el resta de normas en vez de la resta y después la norma. Ok. Segunda característica de las normas. Me dicen que la distancia de x menos x tiene que ser 0. O sea, la distancia entre dos elementos iguales tiene que ser 0. Eso será cierto. Sería la norma de x menos x. ¿Sí? Si yo le resto un número el idéntico, esta cosa debería ser 0, ¿no? Y la norma de 0. 0 vectorial, ¿no, profe? Sí, exacto, un 0 vector aquí. Y por 4, entonces aquí voy a poner por 4, la norma de 0 tiene que ser 0. Entonces igual la distancia, voy a ponerle aquí un número. Este es el primer axioma, este es el segundo axioma de distancias. El tercer axioma de distancias me dice que si la distancia de x a y es 0, quiere decir que x tiene que ser igual a y. ¿Sí? Esto se llama identidad de los indiscernibles. Indiscernibles. Qué raro. Siento algo raro ahí con una i. Profesor, no es igual a la segunda. Nada más Parecida. La propiedad de la segunda, de hecho, eso se llama reflexividad. Y eso lo que dice es, ¿cuál es la distancia entre dos elementos que son iguales? O sea, digamos, la forma de probarlo es, ¿cuál es la distancia de dos elementos que son iguales? Tiene que ser 0. Digamos, es en esa dirección. Aquí es al revés. La distancia entre dos elementos son 0. Entonces, eso quiere decir que los dos elementos son iguales. Son como dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Okay. Uno es la dirección en la que va la aseveración. En una es si yo le doy a usted dos cosas y le digo esas dos cosas son iguales, entonces la distancia tiene que ser 0. En el otro yo le digo, hey, vea, la distancia entre dos cosas es 0. Entonces usted infiere que entonces tienen que ser iguales. ¿Ok? Pero eso es la misma fuente en el sentido de que, o sea, es según 4, digamos aquí, según esta cosa 4, tenemos que esta distancia de xy tiene que ser igual a la norma de x menos y, que es igual a 0, porque me están diciendo que es igual a 0, lo que implica que x menos y tiene que ser igual al vector 0, y de aquí deduzco que x tiene que ser igual a y. ¿Sí? O sea, sumo aquí y a los dos lados, y como sé que 0 es el elemento neutro, entonces llego exactamente a esto. ¿Cierto? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces llego al 4, simetría, que la distancia de x a y
tiene que ser igual a la distancia de y a x. Esto es súper interesante. Hay unas cosas en reconocimiento de patrones que se parecen a una distancia, pero que no son, que se están usando mucho. Tienen que ver con teoría de información, de hecho. Entropía cruzada y no sé qué, que la entropía de x a y no es lo mismo que de y a x, pero uno lo está usando muy parecido a una distancia. Es súper interesante eso. Ok, vamos a ver. Entonces, la distancia de x a y es la norma de x menos y. ¿Sí? Esto tiene que ser igual, según esto, a la distancia, o lo que quiero probar, de y menos x. ¿Sí? Pero yo puedo decir que la distancia de y menos x es lo mismo que menos 1, o sea, un escalamiento, multiplicado por x menos y. ¿Sí? Aquí estoy usando propiedades de la suma. Y aquí por la propiedad de norma, la escalabilidad positiva, ¿sí? Me dice que una escalar por x tiene que ser igual al valor absoluto de esa cosa. Entonces, esto tiene que ser el valor absoluto de menos 1 por norma de x menos y. ¿Ok? En las propiedades del escalamiento dice que si yo escalo por 1 no pasa nada. O sea, valor absoluto de menos 1 es 1. Y yo sé que escalar, bueno, de hecho aquí tenemos solo los números reales. Entonces 1 por cualquier, eso es lo mismo que la norma de x menos y. ¿Todos de acuerdo? Entonces es lo mismo. Entonces definida la norma como la estamos definiendo, se está portando muy bien. Y vamos a ver, la que siempre me da miedo y tengo que ver la solución porque nunca sé cómo es que se hace. La distancia de x, allí está la desigualdad del triángulo, la famosa desigualdad del triángulo es uno de los axiomas que tiene que cumplir esto. La distancia de x a z siempre tiene que ser menor o igual que la distancia de x a un tercer punto y más la distancia de ese tercer punto y a z. ¿Ok? Esto se llama desigualdad del triángulo. La distancia de x a z es igual a la norma de x menos z. Que esto es igual a la norma de x menos 0 menos z. Y una forma útil de representar 0 para nuestro caso sería x menos y menos z, que es igual a la norma de x menos y, ¿sí? Lo voy a poner aquí entre paréntesis, más la norma de y menos z. ¿Sí? Y según la desigualdad de Minkowski, esta cosa que está aquí se llama desigualdad de Minkowski. Ok, entonces la norma de esta cosa siempre tiene que ser menor o igual que la norma del primer vector, otra vez que decía la norma, más la norma del segundo vector. Y esto que tenemos aquí es exactamente la distancia de x a y. Esto que tenemos aquí es la distancia de y a z. Sí, entonces se cumple. Lo que la desigualdad del triángulo se deriva directamente de la desigualdad de Minkowski. ¿Todos de acuerdo? Ok. Este en realidad se los dejo ahí para aquellos que les gusta el álgebra lineal. Lo podemos hablar si quieren en la consulta. En realidad no es tan relevante para el curso. Es divertido. Bueno, yo lo encuentro muy divertido este. Esto se llama el producto interno de Mahalanobis, a partir del cual generamos la norma de Mahalanobis, a partir del cual generamos la distancia de Mahalanobis, que se usa un montón en probabilidad y estadística. En particular con funciones gaussianas. Hablamos mucho de distancia de Mahalanobis. Pero bueno, no voy a entrar ahora aquí en detalle con esta porque se me va mucho tiempo y ya... ¿Podría subir un momentito nada más? Claro. Gracias. Ok, profe, yo sí tengo una duda. Ajá. Ok, ¿por qué específicamente la distancia entre x y z? O sea, ahí... O sea, lo que me están pidiendo demostrar es que la distancia de x a z es menor que la distancia de x a otro y. O sea, usted tiene la distancia entre un x y un z. Es cuestión de números. Lo que le están diciendo es que esto siempre va a ser menor que si usted se da un y adicional. Entonces usted tiene estas dos distancias. En el mejor de los casos van a ser iguales, pero nunca menores. ¿Sí? O sea que esta distancia aquí siempre va a tener que ser menor que la suma de estas dos. ¿Sí se entiende? Sí, pero ¿cómo están definidos? Pues cualquier Aquí vector. X es cualquier vector, Z es cualquier vector y Y es cualquier otro vector.
Ok, entonces sí, pero sí, entonces eso no siempre se cumple dependiendo de los valores de X, Y, Z. De hecho, eso es lo bonito. Eso se cumple siempre. No importa para qué valores de X, Y, Z, mientras sean distintos. Eh, Incluso yo creo que pueden ser iguales. Porque digamos, yo podría cambiar ahí que de la distancia entre Y y Z sea menor o igual a la distancia entre X y la distancia entre X y Z y eso, ¿Cómo, eso cómo, es. cómo, cómo? O sea, O sea, vea, imaginemos que ahí donde está escrito intercambia la distancia entre Y y Z con la distancia entre X y Z. Eso sigue cumpliendo. no, la distancia entre Y y Z. Si usted puede poner este aquí y este aquí, eso no le va a afectar No, en nada. no, cambia ese con la distancia entre X y Z. O sea, eso lo que quiere decir sería que la distancia entre O sea, X así, y Y así. va a ser siempre menor que la distancia entre un X y otro Z, más la distancia entre ese Z y Y. O sea, yo no sé Eso es lo que dice la desigualdad del triángulo, esto. cómo O sea, si así, yo o sea, quiero la distancia entre X y Y, sería la distancia entre X y Z, que sería lo que está aquí, más la distancia entre Z y Y. O sea, eso es lo que le dices, dese dos puntos. ¿Ok? Y usted tiene la distancia entre esos dos puntos. Dese cualquier otro tercer punto. Entonces, la suma de la distancia de uno de ellos al tercero y del otro al tercero, la suma de estas dos distancias siempre tiene que ser mayor o igual que la suma de esta distancia. oh, ok. O sea, no podría decir que, como le digo, en esa inecuación como que cambia el signo, por decirlo de alguna manera. O sea, si yo hago justamente. Las distancias son siempre positivas. Sí, por eso, pero digamos, cuando la cambio, o sea, pues, cuando hago ese intercambio, ahí sí, digamos, no. O sea, porque como las distancias siempre son positivas, al pasarlo al otro lado, no cambio. O sea, usted lo que me dice, pero eso no afecta en nada. O sea, el sentido, por eso es desigualdad del triángulo. Siempre tenemos esto. Que lo que me dice es, ok, dese algo original y entonces esa distancia siempre va a ser menor que las otras dos. Ah, ok, se compensa, sí, sí, creo que ¿Sí? ya le vi. Sí, como, Entonces, si usted es como nada la más me dice, hipotenusa, ok, sí. eso quiere decir que la distancia de aquí a aquí siempre va a tener que ser, ¿qué sería lo que usted me está diciendo? Siempre va a tener que ser menor que esta menos esta. Sí, No, sí, mayor que esta menos esta. ya me cayó, gracias, profe. Previa. Está complicado esa forma de verlo. Pero sí, o sea, eso aplica para cualquier X y Z, eso siempre va a cumplir. Ok, bueno, como les decía, ese se los dejo ahí solo para los que les gusta un poquito jugar con álgebra lineal. Aquí el detalle clásico es este, que sé que no sé por qué motivos no ven esto en álgebra lineal, porque debería ser como de la materia super ultra básica en álgebra lineal, que es una matriz positiva definida. Pero en todo caso, bueno, eso lo único que significa es que si ustedes tienen cualquier vector y lo multiplican por la matriz, si esta cosa siempre es mayor que cero, eso es positivo definido. O sea, esto lo que está diciendo es esto. Y con base a eso, en realidad es fácil demostrar que esta cosa satisface las propiedades de un producto punto. De hecho, es que vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase, muy parecido a este, pero con algo que vamos a usar directamente en Fourier. Entonces, por eso lo voy a dejar ahora de lado y lo vemos entonces con el otro. Ok, ¿cómo interpretamos geométricamente el producto punto? O sea, si yo les doy a ustedes aquí un vector v, así según la física que teníamos antes, y un vector u, ¿qué significa v producto punto u? De hecho, voy a empezar a hacerlo más fácil. ¿Qué significaría si yo le saco la norma a v aquí? Se ven que esto sería, o sea, estoy escalando el vector v por 1 entre su norma, lo que quiere decir que ¿quién es la norma de este vector? Entero. Que uno, profe. Exacto. La norma de este vector tiene que ser 1. ¿Todos lo ven? Si yo tengo un vector y lo escalo por 1 entre su norma, quiere decir que la norma del vector tiene que ser 1.
Ok, entonces yo hago el producto punto de U con ese vector normado. ¿Quién sería esto? Llamémoslo a esto alfa. ¿Dónde veo aquí en el dibujito quién es esto? Necesito que entiendan eso porque si no, no van a entender nada. Ni aquí ni en reconocimiento de patrones. ¿Cómo se vería? ¿Quién me dice? ¿Dónde veo alfa? ¿Qué hago con esa línea gris que estoy moviendo por ahí? Un ángulo 90 con... Ajá, eso. Exactamente. Ok, aquí entonces tenemos 90 grados. Y alfa lo que me está diciendo es esta distancia. Voy a ponerlo así. Es esta distancia de aquí para acá. Esto sería alfa. Entonces, cuando yo hago el producto punto lo puedo interpretar como proyección, pero necesito normar este vector. Quiere decir que si yo hago v producto punto por u, esto es igual a alfa por magnitud de v. ¿Sí? O sea, si yo hago el producto punto, eso me dice, ok, ¿cuál es, por decirlo así, la distancia de la proyección sobre v? Pero lo tengo que multiplicar por la norma de v. ¿Sí? Pues me da aquí, importante es este concepto de proyección. De hecho, ¿qué significaría, siguiendo este dual, qué significaría hacer beta igual a v, producto punto, u entre la norma de u? Exactamente. Muchas gracias. Voy a hacerlo aquí para que quede en el documento PDF. Sí, entonces tenemos esta cosa aquí y entonces vamos a usar este magenta para eso. Esta distancia de aquí para acá, eso sería beta. Entonces, bueno, tengo que normar aquí, el concepto de proyección está. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? V producto punto por U es igual a beta por la norma de U. O sea, si yo quiero ver la proyección del vector V sobre el vector U, bien, lo haría así. O sea, nada más tengo que encontrar quién es el vector unitario en esta dirección. O sea, esto sería, digamos, el vector U entre norma de U. Entonces yo puedo encontrar quién es la proyección sobre este lado simplemente con esto. ¿Sí? Que hasta cierto punto yo lo que puedo interpretar es cuánto de U entre magnitud de U tiene si tiene V. Eso es como habría que verlo. ¿Cuánto de U entre magnitud de U tiene V? ¿Sí? O alfa, aquí lo que me dice es cuánto de V entre magnitud de V tiene U. ¿Sí? O sea, el alfa es cuánto de U hay metido en este V, pero en V normado, digamos. Y el beta es al revés. Es cuánto de V está metido en este U. ¿Sí lo ven? O sea, el producto punto, cuánto de un vector hay en otro. Sí, aunque bueno, para hacerlo exacto sí necesitamos hacer este normado que hay por aquí. Pero entonces, volviendo al inicio de la clase, ¿qué pasa si estos vectores son ortogonales? No hay proyección de uno en otro. Exacto, cuando proyecto uno en otro es cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que V no tiene nada de U y U no tiene nada de V. ¿Sí? Implica que V.U es igual a cero. ¿Sí me entienden? Sí, esto es súper importante de manejarlo y les va a ayudar mucho si después tienen que hacer figuras complicadas de cosas, códex y eso. Tener estas cosillas, estas nociones claras ayudan mucho, mucho, mucho. ¿Tienen preguntas de esto? Pasamos entonces a la lección 14, que en realidad es la de hoy, para ir reduciendo el atraso. Tenemos esas tres matrices. Las matrices las podemos ver como mapeos lineales que nos transforman espacios, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una matriz, llamémosla así general, una matriz que tiene elementos M11, M12, M13, hasta aquí M33, M31, ¿sí? M32, M21, M22, M23. Si cuando yo tengo esta matriz y yo la
multiplico aquí, digamos, por C1, C2, C3. Esto se los dejo a ustedes de ejercicio. A mí algo que me da, que me duele mucho del curso de álgebra lineal que yo llevé en el TEC es que a mí me dijeron, para multiplicar una matriz por un vector, haga este por este, más este por este, más este por este. Haga este por este, más este por este, más este por este. Y ya, y ahí murió todo. Pero nunca me dijeron que esa operación que yo estaba viendo era M11, M21, M31 por C1, más M12, M22, M32, este vector, por C2, más M13, M23, M33, por C3. O sea que esto estoy haciendo la combinación lineal de tres vectores. Este vector columna, este vector columna y este vector columna. ¿Sí? Este vector de aquí es este vector. Este vector de aquí es este vector. Y este vector de aquí es este. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo cuando yo hago un producto matriz-vector es simplemente combinando linealmente las columnas de la matriz por coeficientes que están dados por los elementos del vector por el que estoy multiplicando. ¿Sí? Entonces con eso uno puede interpretar geométricamente estas cosas. Viendo aquí esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Una transformación lineal. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, cuando yo combino linealmente estas columnas, estoy engendrando vectores, ¿cierto? O sea, cuando yo multiplico aquí esto por algo, estoy engendrando un vector que va a estar dado por un poco de este vector, más un poco de este vector, más un poco de este vector. Entonces, si vemos aquí estas columnas, serán ortogonales. Esto tengo así como en... Vamos a ver, digamos, llamemos a las componentes aquí X, Y, Z solo por tener una referencia. Entonces este vector me dice que tengo 2 de X, 1 en Y. Ando por aquí y tengo uno en Z, entonces ando como por aquí arriba, ¿sí? Tengo ese vector. Tengo este otro vector que está solo en X y Y. Entonces va a tener aquí solo en X y Y un vector. Yo no creo que estos dos sean ortogonales. ¿Serán ortogonales? Veamos, serían 2 más 1. De ortogonal no tiene nada. Ok. Y aquí tengo otro vector que estaríamos en menos X, Y, Z. También. O sea, ahí tengo tres vectores, no parecen ser coplanares. Entonces con esto estaré engendrando un espacio. Y de hecho aquí se los voy a poner más grande aquí para que lo vean bonito. Sí, entonces ahí tenemos los tres vectores. En rojo está la primera columna, en verde la segunda columna y en azul la tercera columna. Pero ahí se ve que no son coplanares, pero estoy engendrando, ni son ortogonales, pero con eso se estoy engendrando todo el espacio 3D. ¿Sí? En el segundo, en este B, también se los voy a enseñar por aquí. Pero en realidad estos tres vectores aquí están sobre un plano. Entonces vean qué interesante. Ok, mi matriz dice que tengo vectores 3D. Pero esos vectores 3D en realidad están sobre un plano. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé yo eso? Porque quiere decir que hay una combinación lineal aquí de estos. O sea, que yo puedo, si estos vectores están sobre un plano, quiere decir que no me están engendrando un espacio 3D, sino 2D, lo que a su vez quiere decir que hay dependencia lineal entre ellos. O sea, yo debería poder generar aquí de alguna forma, combinando estas columnas, yo podría, combinando dos de las columnas puedo engendrar la tercera. ¿Alguien lo ve directamente? ¿Cómo podría hacer yo eso? Vean que esta columna 3, voy a ponerle así como B, la columna B2.3, indicando que es todas las filas, pero la tercera columna, ¿sí? O sea, toda esta columna es igual a 2B1 menos 3B2. Entonces, si yo multiplico esta por 2 y le resto esta por 3, llego a esta. Entonces,
que ocurra esa dependencia lineal quiere decir que estoy en un espacio, que estos vectores me engendran un espacio de menos dimensiones. Y eso es lo que vemos en este dibujito, ¿sí? Que con estos tres vectores, si yo los combino linealmente, me están engendrando un plano, ¿sí? Y ese plano, de hecho, es lo que vamos a llamar un subespacio, ¿sí? Llamaríamos un subespacio. Entonces vamos a ver, tengo que ir apuntando aquí las respuestas de esta cosa. Entonces en A engendra R3 y digamos columnas no normales. Ok, B engendra R2. Bueno, engendra un plano, no voy a poner R2 porque no es... Todo depende de dónde pongamos ese R2, así va a estar bien o no. Engendra un plano. Un plano que es un subconjunto de R3. ¿Sí? Es un subespacio, se llama eso. Igual, las columnas no son ni ortogonales ni normales. Y son dependientes linealmente. Y el C está bonito porque, bueno, más o menos bonito. Ahí tenemos el caso C. En este caso, en realidad los tres vectores sí son ortogonales, pero cuesta verlo. Pero sí lo podemos calcular. O sea, si vemos aquí producto punto de estos dos, sería 2 menos 2, 0, más 0, 0. ¿Ok? Y en la otra sería 2 más 2, 4, menos 4, 0. Y nos quedan estos dos, 1 menos 1, 0, más 0, 0. Entonces, son ortogonales entre sí, pero vean que no son normales, ¿sí? Entonces, C también engendra R3. Columnas ortogonales. Pero no normales. O sea, normales en el sentido de que la norma no es 1. ¿Tienen preguntas sobre eso? Entonces vean que cuando uno le den una matriz, en realidad uno la tiene que ver como un mapeo. Que yo le doy a esto un vector. Y el producto vector matriz me va a dar otro vector que está dado simplemente por el escalamiento de las tres columnas. Y lo sumo. ¿Sí? Entonces voy a agarrar esta escalada por C1, esta escalada por C2, esta escalada por C3 sumada. Y me da otro vector. Si siguen a 3 Blue 1 Brown, entonces les recomiendo de hecho la línea de álgebra lineal, porque él explica esto muy, muy, muy bonito, muy gráficamente. Entonces ahí uno puede entender un poquito mejor estas historias de productos matriz vector y esas cosas, geométricamente. Profe, Sí, señor. las matrices entonces tienen que ser cuadradas. No, ¿por qué? Usted puede tener una matriz aquí con unos 3, 4 y unos 3, 4. ¿Ok? Usted tiene estas dos columnas. Usted Ajá. puede engendrarme un espacio con C1, C2. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, de hecho, estos vectores están viviendo en 4D, pero expresados así, esto me va a engendrar lo que llamaríamos un hiperplano, que es un plano que existe en 4 dimensiones, que solo tiene, digamos, sus vectores generadores son este y este, en ese espacio. Entiendo. Lo podemos ver en 3 dimensiones también, o sea que yo tengo dos vectores en 3 dimensiones, aquí uno y aquí otro, y yo los combino linealmente, entonces esto me va a engendrar un plano, no sé si lo ven. O sea, pongan nada más este vector, súmenselo a todos los escalamientos de este. Entonces me van a barrer por ahí un plano por aquí, digamos. No sé si... Muy difícil dibujar un plano en 2D, pero que el plano esté en 3D. Pero espero que sí se lo logren imaginar. Si estos dos vectores viven en ese plano, y todas las combinaciones lineales de esos dos me engendran ese plano. Aquí lo tenemos. O podemos tenerlo al revés incluso. O sea que yo tengo aquí unos vectorcitos 2D, 3 de ellos, digamos. Pero entonces tengo 3 coeficientes. ¿Ok? Esto definitivamente no va a ser linealmente independiente.
Sí, porque tengo vectorcitos en 2D. De fijo que el tercero de ellos lo voy a poder expresar en términos de los otros dos, a menos que sean colineales. Pero tengo aquí un vector 3D que me lo va a proyectar entonces a un vectorcito en 2D. ¿Sí lo ven? Esta aquí me lo va a proyectar a un vector en 3D. Pero que puede vivir en un subespacio de 2D. Y este otro me va a proyectar un espacito aquí de 2D, a pesar de que estas cosas eran 3. O sea, este está mapeando un vector de 3D a 2D. Y este un vector de 2D a 3D. Sí, eso es muy bonito, ver las matrices como mapeos. De hecho, en el curso de patrones estoy viendo exactamente eso en este momento. Gracias, profe. Pura vida. Bueno, dejémosla aquí, ya me pasé 10 minutos. Pero por lo menos ya estoy en la clase 14, que es la que es... Bueno, no, sí, es la de hoy. Bueno, otra vez sigo atrasado en una clase. Por ahí vi que de por sí el curso está hecho para que al final todo esté bien. Y esto es lo que les decía, la que teníamos de Mahalanobis va a ser un caso parecido a este. Entonces vamos a demostrar que Producto Interno definido para funciones de esta forma cumple todas las propiedades del Producto Interno. Eso lo hago la próxima. Si quieren pueden empezar a intentarlo para que lo entiendan ya con funciones, digamos. Está bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, profe.